la historia de la Revolución Cubana está llena de personajes, pero hay uno que brilla por su silencio. Fran País murió a los 23 años. Fue ejecutado por el régimen de Fulgencio Batista, pero su muerte le sirvió a muchos más. Hoy te voy a contar lo que quizás nunca hayas escuchado, porque a Fran País no lo mataron solo por revolucionario, sino por incómodo. Antes de que nos vayamos más a fondo en esta historia, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tus comentarios y que juntos podamos debatir este y otros temas que son de gran interés para América Latina. Fran País no era militar, no era comandante, no estuvo en la sierra y sin embargo fue el cerebro del movimiento 26 de julio en las ciudades. Mientras Fidel Castro subía montañas, Frank organizaba la resistencia urbana desde Santiago. Lo hacía sin uniformes, sin discursos públicos, sin poses heroicas. Era maestro, era cristiano, creía en la educación, en la conciencia, en la justicia, y eso ya lo hacía diferente. Con solo 22 años, tenía una red de jóvenes activistas, células clandestinas, impresoras ocultas y una visión del país que no pasaba solo por fusiles. A Frank no le interesaba la gloria, le interesaba ganar. Y precisamente esos que no buscan protagonismos son lo que suelen molestarle más al poder. Para muchos, la Revolución Cubana fue Fidel Castro, Camilo y el Che Guevara. Pero eso es solo la mitad de la historia. El otro frente es el más difícil, el más arriesgado, y fue el urbano, el silencioso, el que no sale en postales. Y ese frente tenía un nombre: Fran País. Desde su casa, su parroquia y hasta desde las aulas, Frank construyó una maquinaria secreta de resistencia. Saboteos a estaciones policiales, quema de expedientes, distribución de panfletos y armamento clandestino. Todo eso mientras seguía enseñando en una escuela pública. Dormía poco. Él sabía que lo seguían, pero eso no lo detenía. La dictadura de Fulgencio Batista lo buscaba. La sociedad y la población lo protegían, mientras que La Habana lo observaba. Para 1957, el liderazgo de Fran País era tan fuerte en el oriente de Cuba que empezó a generar incomodidades dentro del propio movimiento. No lo decían en público, pero en la sierra se hablaba de él con cierta tensión. Frank no respondía directamente a Fidel Castro. Él tomaba sus propias decisiones y a veces lo hacía mejor que ellos. Algunos informes dicen que la comunicación entre Frank y la sierra era cada vez más fría. Otros aseguran que no siempre se le informaban las operaciones importantes. Había desconfianza, había celos. Lo cierto es que el poder revolucionario no era una familia feliz, era una alianza de intereses. Y Frank no entraba en la fórmula a largo plazo. El 30 de julio de 1957, Frank y su compañero, Raúl Pujol, caminaban por Santiago. No iban armados, no estaban ocultos. La policía secreta los interceptó. Los arrestaron sin resistencia y luego los ejecutaron. Esto pasó a plena luz del día, a quemarropa y sin juicios. Testigos aseguran que ya lo tenían esposados cuando le dispararon.
El régimen intentó justificarlo como un enfrentamiento, pero nadie lo creyó. Nadie. La muerte de Frank País no fue un crimen más. Fue el momento cuando la isla despertó. En aquel momento. Miles salieron a las calles. Lloraban, gritaban, rompían el miedo. La dictadura había cruzado un límite. El entierro fue una marcha masiva. No era solo por Frank. Era por todos los que habían callado antes. Era por lo que él representaba. Un ideal sin pistolas. Ese día, la revolución ya no era Fidel. Era el pueblo. Batista disparó la bala, pero muchos respiraron aliviados. Frank País era incómodo para los militares, para los autoritarios y también para algunos de los revolucionarios. Frank no era comunista, no idolatraba líderes y no creía en dictaduras necesarias. Y lo más grave, era amado por el pueblo. Y las preguntas que me surgen son las siguientes. ¿Frank hubiera aceptado un partido único? ¿Hubiera callado ante los fusilamientos de opositores en la cabaña? ¿Hubiera tolerado la represión postrevolucionaria? Probablemente no. Y por eso su figura fue rápidamente borrada de la historia. En Cuba hay fotos del Che, de Camilo, de Fidel, pero Frank casi no aparece. No hay libros masivos, no hay murales gigantes, no hay series. Y no es casualidad, porque no se puede glorificar a alguien que incomoda al poder, incluso después de muerto. Frank País no murió solo por la culpa de Batista. Murió porque su figura, porque su nombre, porque lo que él representaba, incomodaba a todos los extremos. Y esa incomodidad es lo que lo convierte en el héroe más olvidado y más necesario de esa revolución cubana.